Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Ya vamos por la recta final de este curso. ¿Ya están listos? Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo se sienten hoy? ¿Ya cansados? Bueno, vamos a ver quiénes están. Por favor, registren su asistencia en el chat y les pido atentamente que acepten la grabación de la sesión. Buenos días. Buenos días. Ahí está Alma, Dulce, Belín, Gloria, Jocelyn, Mariana, Fernanda, Ubaldo. Falta Lupita, me parece. Ok. Bueno, les voy a pedir que pongamos atención a un audio que vamos a escuchar sobre la contextualización y el codiseño en relación a lo que comentábamos el día de ayer. Y le voy a pedir a Evelyn Limón que se vaya preparando para que nos presente su ejemplo de planeación didáctica que está relacionada ya con los trabajos de la NEM, para que vayamos haciendo una precisión de los elementos curriculares que se consideran y del proceso que ella sigue para su elaboración. Escuchen con atención y por favor les voy a pedir que en el chat escriban un comentario en relación al audio que van a escuchar. Si hubiera algún problema, voy a tratar de subirle todo el volumen. Si hubiera algún problema, por favor, márquenme de inmediato porque yo les había puesto música y no se escuchaba, entonces sí me preocupa que no vayan a escuchar. ¿Listos? A ver. Voy a salir de esta presentación para irme aquí. Okay. Solo es un audio. Espero que no haya problema para escucharlo. Dame todo el volumen. Ya lo voy a iniciar. Vuelvo a repetir, escuchamos, tomen nota y por favor escriban un comentario en relación a este audio en el chat de Meet. En Sintonía, una serie de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejoredu. Hacia la integración curricular, los procesos de contextualización y codiseño. Para la concreción del Plan de Estudio 2022, se propone a los colectivos docentes realizar un trabajo de contextualización y codiseño de contenidos que les permita avanzar hacia la construcción de sus programas analíticos. Pero, ¿qué implican estos procesos y por qué es importante que los colectivos docentes los realicen? Victoria Tecamachalzi, profesional de la educación, nos comparte algunas ideas sobre la contextualización. Cuando estamos hablando de la contextualización, ahí incluso el que el colectivo docente ya haya identificado esa situación, problema o ese tema de interés o ese fenómeno natural o social de interés, va entonces a reflexionar en torno a qué contenidos del programa sintético lo van a ayudar a favorecer que los alumnos puedan comprender, argumentar, entender, reflexionar en torno a esa situación elegida. Es decir, como estos contenidos que me plantean en el programa sintético, una vez analizados, permiten favorecer que las niñas y niños puedan tener esa posibilidad de reflexionar, comprender, entender
esa problemática y visibilizar la problemática y a veces incluso hasta proponer soluciones. La contextualización lo que viene a hacer es precisamente darle ese significado, ese sentido a esos contenidos en la vida cotidiana de las niñas y los niños, ¿no? Como nos refiere la maestra Victoria, el ejercicio de contextualización permite que los contenidos incluidos en los programas sintéticos cobren sentido para la vida cotidiana de las y los estudiantes, al vincularlos con sus contextos, expectativas e intereses. Pero entonces, ¿qué implica el codiseño de contenidos? Nos explica. Y el plano de codiseño de contenidos es el momento en que el colectivo docente identifica que probablemente haya ciertos contenidos que no están presentes en el programa sintético, que por cuestiones o necesidades específicas de esa escuela o de ese grupo en particular es necesario agregar. Entonces hay la posibilidad de que delibere el colectivo docente para decir qué contenidos pudieran agregarse al programa analítico. Pero eso no significa que forzosamente, si no hay nada que se piense agregar, no se agrega. Es así como mediante un trabajo de contextualización y codiseño de contenidos, esta nueva propuesta curricular rompe con la idea de desarrollar un currículum único y homogéneo para avanzar hacia uno abierto y flexible a la diversidad de contextos y realidades en el que estudian y aprenden las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. Con ello se espera que las figuras docentes en constante diálogo con las familias y las comunidades construyan espacios para el ejercicio de su autonomía profesional al revisar, conversar y decidir sobre lo que resulta pertinente y relevante para que sus estudiantes cuenten con experiencias formativas y significativas a lo largo de sus trayectorias educativas. ¿En qué consiste la integración curricular y qué relación tiene con el trabajo de contextualización y codiseño de contenidos? Continúa Victoria Tecamachalsi. No fragmentar el conocimiento, ¿no? La integración curricular es terminar con mirar las disciplinas ajenas, sino más bien cómo estas nos permiten comprender estas situaciones. Que de eso, desde determinado contenido, permite que el docente favorezca ese acercamiento a la comprensión de esa realidad, o esa cotidianidad que está ahí presente, pero que a veces pareciera que es ajena, ¿no? a la escuela. Ya no se trata de que se enseñen a las niñas y niños datos, hechos, conceptos que no les son significativos. Significa que vamos a romper durante este proceso con la lógica de la estandarización, de lo prescriptivo, y más bien verlo con una lógica de lo local, de lo situacional, de lo flexible. El colectivo docente ya no va a mirar cuestiones en lo aislado, va a integrar, a tratar de articular contenidos que le permitan mirar de manera más global una situación. Hay que mirarlo, pero como colectivo docente. No podríamos hacerlo en lo aislado. Ya creo que es muy importante que pensemos a hacerlos como colectivos, porque el día de mañana, yo estoy ahorita en primero, el siguiente año puedo estar en segundo, pero probablemente no esté en segundo, probablemente esté en sexto o en cuarto, pero ya tenemos un panorama general todos, de todos y para todos. Escuchemos al maestro Francisco Torres, docente de educación secundaria, y a la maestra Chantal Telles, docente de educación multigrado, quienes nos comparten lo que entienden hasta el momento por integración curricular. Abordar varias asignaturas al mismo tiempo a través de un mismo tema. Es decir, que estén todas integradas y que todas abonen para formar conocimientos en los alumnos. Es la selección de cómo yo voy tomando lo que mis estudiantes necesitan, lo que les interesa, y si le dedico el tiempo a una selección consciente de acuerdo a sus necesidades e intereses, pues sí, yo he notado que avanzan. Para mí es muy importante hacer una integración curricular, porque no podemos llegar al salón con las manos vacías o poner cosas que se me van ocurriendo en el momento o nada más para entretener. Entonces yo creo que sí es parte importante del trabajo que tenemos como docentes. ¿Y en tu escuela, cómo entienden la integración curricular y cómo han trabajado la contextualización y el codiseño de contenidos?
Gobierno de México. Bueno, ha concluido el audio. ¿Quién nos quiere comentar sobre las aportaciones que nos hace el Mejoredu en relación a la contextualización de los contenidos y al codiseño? ¿Escucharon el audio sin problema? Sí. Sí. Sí, maestra. Ok, gracias. ¿Quién me apoya? Yo, si quiere. Adelante, por favor. Pues estuvo hablando el video de la contextualización, pero también dijo algo muy importante que era lo de la mejora continua, que eso también lo han tomado muy en cuenta desde el preescolar. Bueno, yo lo digo porque a nosotros también nos los dieron. Y sí, va muy referente a, y lo bueno que nos habló de la integración del multigrado, porque pues hay escuelas que no lo toman en cuenta y que hay veces que no, pues no trabajan sobre escuela multigrado o integración de. Ok, muchas gracias, Dulce. Alma, adelante. Pues era lo que acaba de decir la compañera, pues trató el tema de lo que es la contextualización, que pues ahora ya se le da como más el enfoque, y también mencionaba otra cosa que era que pues teníamos como que estar, bueno, las planeaciones tienen que estar enfocadas al contexto de los niños. Bueno, yo así fue como lo entendí. No me acuerdo ahorita de la parte, pero eso fue lo que entendí. Y pues igual con lo que menciona la compañera de lo de multigrado, siento que este plan y programa de estudios de la NEM sí es como más fácil abordarlo como para multigrado, porque, por ejemplo, en las fases está la fase 3, 4 y 5. Hay temas que en primero y en segundo son compatibles, entonces considero que la nueva escuela mexicana también ya viene, pues, esto como más específico. Gracias, Alma. Jocelyn, adelante. También había una parte donde sí resalta que sí se tienen que adaptar a la contextualización de las escuelas para que sea más fácil implementar las actividades. Bueno, eso es lo que más sentí yo que resaltó. Gracias, Jocelyn. Marlet, adelante. Buenos días, maestra. Bueno, Sí, mencionaba acerca del trabajo de contextualización y el codiseño primero, que pues nos permite avanzar en nuestras actividades. Respecto a la contextualización, nos decía que primero teníamos que identificar la problemática para después reflexionar con qué contenidos que me plantea o que nos plantea nuestro plan sintético, los pequeños podrían entender, avanzar y a veces hasta mostrar soluciones de acuerdo al problema elegido de la comunidad. Después nos mencionaba que nos permite que los contenidos cobren sentido con la realidad para los niños. De acuerdo al codiseño, pues que existe una posibilidad en el que el colectivo docente agregue contenidos que no están considerados de acuerdo a su contexto, que ellos vean necesarios o que a lo mejor a la comunidad les interese. Y después, pues se espera que construyamos escenarios en donde los educandos se desarrollen en ambientes favorables. Eso con respecto a la contextualización y el codiseño. Después nos hablaron de la integración curricular y nos dicen que aquí el docente favorece la cotidianidad, que vamos a romper con la lógica de lo estándar y más bien ahora será una lógica local de lo que vive.
Después que pues ya no debemos enseñar contenidos aislados, ver más bien estos conocimientos de una manera más global. Y que la integración curricular se refiere a la selección de cómo yo voy tomando en cuenta lo que mis educandos pues les interesa y es parte importante de nuestro trabajo. Este, y ya, toda esta es la aportación que nos hace el Mejor Edu. Y Muchas con gracias. respecto, Ay, sí, perdón, maestra. adelante, adelante. Con respecto a lo que mencionaban mis compañeras de que sí, es un dato interesante, un punto clave, que mencionaron que, bueno, el punto de vista de un docente es con un solo grupo y un docente que está en una escuela multigrado, pues aquí, pues nada más, sí recalcar no sé, la diferencia, pero a veces similitud. Ahorita con la nueva escuela mexicana, pues sabemos que el docente debe de hacer esa transversalidad, esa vinculación, y el docente multigrado, bueno, el docente con un solo grupo, el docente multigrado, pues desde lo que sé, eso lo que nos han enseñado, siempre ha tenido que trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque hace su vinculación, no sé, ya sea que sea la escuela bidocente, tridocente o a veces unitaria, unitaria, que tiene los 6 grados, que se encarga de los 6 grados, pues tienen que vincular sus antes aprendizajes esperados, ahorita los PDA, tienen que vincularlos, o sea, que coincidan de primero, no sé, tengo primero y segundo, bueno, buscar un aprendizaje esperado que coincida y ya de ahí, pues hacer sus actividades, ¿cómo no? Actividades en el momento de inicio, sus actividades iguales, o sea, que empiece igual en el momento de desarrollo de acuerdo a su gradualidad, a su nivel, Ujú. adaptarlas y ya al final, en el cierre, volver a cerrar con las mismas actividades. Entonces, siento que prácticamente la nueva escuela mexicana es la manera en cómo un maestro multigrado desde siempre ha estado planeando. Y eso sería todo, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Marlet. Rescatan muy bien la cuestión multigrado y que efectivamente se refleja en esta NEM. Adelante, Gloria. Gracias, Miss. Bueno, recopilando más o menos toda la información, habla mucho del tema de colegiado y la contextualización buscando el interés de los alumnos. ¿Qué quiere decir con esto? Que esto debe de ser en torno al contenido que trabajen y mediante el plan sintético esto va a favorecer que los niños reflexionen y analicen. En cuanto a nos mencionaba en lo que qué consistía, era que no debíamos de fragmentar el conocimiento, sino que ser muy seguidos de lo que trabajamos, no fragmentarlo, tener mucha cotidianidad en lo que estamos trabajando, tener hechos y datos muy concretos y tener una situación flexible y articular los contenidos a manera de mirar la situación más global, sino no local, sino más global. Y en cuanto a la integración curricular, llevar a cabo varias materias, pero que se sincronicen con un mismo tema y buscar las necesidades de los alumnos. Y en cuanto al multigrado, yo la verdad no he tenido alguna experiencia en un salón así. Entonces, referente al audio, pues sí me queda un poco más claro cómo es el análisis de un grupo multigrado. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Bueno, les recuerdo que tenemos que escribir en el chat una idea principal sobre el audio que escuchamos para que se quede registrada la actividad y efectivamente ustedes rescatan muy bien este material, nos aporta y nos da claridad sobre 3 conceptos fundamentales de la NEM. Por una parte, la contextualización de los contenidos, por otra, lo que sería el concepto de codiseño
y la otra que es la articulación o la integración de esos saberes. Si ustedes leyeron ayer lo que sería los escenarios de la NEM, que tenemos el escenario áulico, el escolar y el comunitario, podemos identificar ese concepto que ustedes están citando en relación a la escuela considerada como un escenario multigrado que se puede involucrar en relación al proyecto escolar. Entonces, ¿cómo dimensionamos a través del Consejo Técnico Escolar las actividades y la secuencialidad que tienen que llevar los contenidos y los PDA para que todos los alumnos de la escuela se involucren? Es importante que ustedes dominen esos programas sintéticos para que logren identificar esa secuencialidad y gradualidad de los contenidos y puedan determinar cuál es el nivel de participación de su grupo. ¿A qué responderá eso? Por supuesto, a las capacidades que ellos ya tienen y que tendrán que desarrollar de acuerdo a las finalidades educativas. Es importante resaltar nuevamente la autonomía profesional, es decir, la capacidad que tenemos como docentes y como colegiado de decidir qué es lo que tendrán que abordarse a través de los proyectos o de las sesiones de trabajo. Esa riqueza que nos da la planeación desde la NEM nos permitiría efectivamente hacer una enseñanza más apegada a la realidad de nuestros estudiantes y darle mayor significado. Romper con esa segmentación del conocimiento, con la homogenización que se ha dado al saber, nos permitiría que no repitamos el discurso solamente por cumplir de manera administrativa, sino de realmente resolver problemas de esa realidad. Es muy importante que revisen los materiales. La verdad es que hay una riqueza alrededor de la NEM. Hay muchos materiales tanto de texto como de audio, como de videos, que nos permiten entenderla y apropiarnos de ella. Podemos estar de acuerdo con unas cosas o en desacuerdo con otras, pero tenemos que tener primero el conocimiento para poder establecer nuestros juicios. En relación a lo que ustedes escriben aquí en el chat, dice Mariana, hay que mejorar el acercamiento de la realidad, romper con la lógica y la estandarización, integrar contenidos que permitan la manera más global, comenzar la colectividad, un panorama para todos y todas, una selección de cómo se toman los intereses y necesidades de los estudiantes para abordarlas mejor en cada escenario. Sí, así es, efectivamente. Evelyn Limón, contextualizar los contenidos permiten que estos sean más significativos para el alumnado. Eso es lo que se intenta. Muy bien. ¿Quién más? Marlet nos habla de una visión global de los contenidos. Lupita nos dice que hay que contextualizar los contenidos y también Marlet cita sobre la identificación y la reflexión. Ayer hablábamos de la conciencia docente. Tenemos que estar conscientes de lo que nos exige la NEM, de lo que nos exige la sociedad, de lo que nos están exigiendo las nuevas corrientes teóricas de la pedagogía, y de cómo nosotros vamos a dar respuesta y vamos a atender todas esas cuestiones. Alma habla sobre contextualizar, adaptar los contenidos al entorno o al ambiente en el que los estudiantes se desenvuelven, como el aula, el ámbito escolar y el comunitario, ya que esto permite que sean más significativos para el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien. Yo los invito a que se adentren a los audios. Hay diversos audios de Mejoredu. Por las características del curso no nos permite abordarlos todos, pero hay mucho material que pueden ustedes consultar. Les voy a subir el link. Se los voy a pegar de una vez aquí para que exploren en un momento que tengan libre.
Este es el link. Pueden encontrar más materiales. Vamos a continuar con el ejercicio de ayer. Empezamos ya a analizar algunos ejemplos de planeación didáctica. Ustedes bien citan cómo van desarrollando esa planeación, qué información o elementos consideran y nos presentaron ejemplos de una planeación en educación preescolar y unas planeaciones en educación primaria. Le voy a pedir a Evelyn que nos apoye con el ejercicio y pueda ella integrar el ejemplo de planeación. En tanto te preparas, puntualizamos que ayer hablábamos sobre estos elementos curriculares que se manejan en la NEM. Ustedes hicieron un ejercicio de Jamboard, les voy a pedir que lo revisen. Les voy a pegar aquí el link para que revisen lo que registraron y verifiquen. Y si es necesario, corrijan si los conceptos que ustedes registraron en ese momento corresponden a los que la NEM ya nos está exponiendo. Aquí la NEM nos dice ¿qué vamos a enseñar? Bueno, estos contenidos que vamos a enseñar pues están organizados en campos formativos, ejes articuladores y situaciones problema. ¿Cómo lo vamos a enseñar? Pues a través de metodologías activas, como el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, el aprendizaje basado en la indagación bajo un enfoque STEAM, o un aprendizaje basado en problemas, o un aprendizaje de servicio. Si no decidimos utilizar las metodologías activas, podemos emplear metodologías globalizadoras, o los proyectos educativos o integradores, o estrategias didácticas que nosotros consideremos pertinentes. Si no llegamos a eso, dependiendo de la complejidad del contenido que queremos abordar, podemos diseñar lo que son secuencias o situaciones didácticas. ¿Cuándo lo vamos a enseñar? Bueno, la temporalidad está marcada por los niveles educativos, ya lo mencionábamos, por las fases, por los grados que cursan nuestros estudiantes y, por supuesto, por la temporalidad que nosotros como colegiado de docentes le determinemos a cada uno de los proyectos que estamos desarrollando. Ayer en la lectura que ustedes hicieron sobre los escenarios de la NEM, debieron identificar que hay una dimensión temporal por los proyectos y ellos hablan, ¿sí?, de un mediano plazo, de un largo plazo y de un corto plazo, refiriéndose a largo plazo a un proyecto comunitario, a mediano plazo un proyecto escolar y a corto plazo un proyecto áulico, que es algo que también citamos el día de ayer. ¿Dónde lo vamos a enseñar? Bueno, en estos contextos que ya hemos mencionado, la comunidad, la escuela y el aula. ¿De qué dependerá este escenario? Bueno, pues de la situación problema que estamos abordando. ¿Para qué enseñar? Bueno, la NEM nos establece las finalidades educativas desde el perfil de egreso. Si ustedes realizaron la lectura en cuanto a la presentación del fascículo 4, ahí nos habla sobre algunos aspectos de atención al perfil de egreso. Y con la lectura que realizaron el día de ayer en relación al Ministerio Educativo de Argentina, que nos habla sobre las capacidades, podemos ver que nuestro perfil de egreso de la educación básica gira en torno a esas capacidades. Rompe con el concepto de competencias y retoma las capacidades. Dentro de los campos formativos también identificamos finalidades y en los programas sintéticos, propósitos por fases y campos formativos. En esos programas sintéticos también es posible identificar los procesos de desarrollo de aprendizaje que tenemos que desarrollar en cada grado o fase de la educación básica. ¿Con qué vamos a enseñar? Bueno, nos cita muy bien lo que son los recursos y materiales didácticos. Yo aquí incluiría las cuestiones tecnológicas
y hace una referencia muy particular a lo que son los libros de texto gratuito. Estos son los elementos curriculares que podemos identificar en la NEM y que nosotros plasmamos de alguna forma en la planeación didáctica. ¿Nos queda claro sobre los conceptos que se manejan? Ahora, estos conceptos tenemos que tener claridad que se centran ya en las pedagogías del sur, se centran en las pedagogías latinoamericanas y por supuesto en esa filosofía de la que ya hablábamos y en el enfoque de la comunalidad, en la postura del aprendizaje social y por supuesto en el desarrollo de competencias. Es decir, que estos nombres o denominaciones que se les dan a los elementos curriculares tienen una esencia, tienen un sentido, tienen un fundamento teórico que no debo hacer a un lado. Le voy a ceder la palabra a Evelyn para que nos presente la planeación y en lo que ella hace el ejercicio, les pido que tengan presentes estos elementos curriculares para que los identifiquemos en su planeación y posteriormente vayamos a Jamboard para revisar lo que escribimos la sesión anterior. Adelante, Evelyn. Buenos días, ¿sí se ve? Buenos días, sí. Si le aumentas tu Zoom, por favor. ¿Ahí está bien? Un poquito más. A ver. Ya se distorsiona. Bueno, Ahí está bien. Gracias. sí. Bueno, esta es la planeación que yo realicé en mis últimas prácticas. El formato me lo otorgó la escuela normal. Y bueno, aquí está mi nombre, la fecha que fue el periodo de prácticas, el nombre de la escuela, del centro de trabajo, datos del director y del docente titular. De ahí también este formato pues puntualiza la problemática, que en este caso fue el interés de los alumnos en la lectura de cuentos, poemas y otros textos, ya que, bueno, en anteriores observaciones este grupo se caracterizaba porque, digamos que no tenían mucho interés o iniciativa propia por leer ciertos cuentos. Entonces, pues esta fue la problemática que yo identifiqué y de la cual partí para elaborar mi proyecto. Para elaborar este proyecto también me tuve que basar en el plan analítico que me lo compartió el docente y pues realmente él nada más me otorgó los contenidos y me dio total libertad para yo poder basarme en el plan analítico o bien modificar o empezar desde cero la planeación de este proyecto. Entonces, los campos formativos que utilicé fue lenguajes, ética, naturaleza y sociedad, 2 ejes articuladores, que fue el pensamiento crítico, la apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, y el propósito fue desarrollar en el alumno el hábito de interés por la lectura a través de seleccionar textos de su interés y que expresen situaciones de su vida cotidiana para que se forme un pensamiento crítico, creativo y reflexivo ante distintas situaciones. Trabajé en la fase 5 con el grado de quinto. Después aquí son los dos contenidos que trabajé. El primero fue el análisis de cuentos y poemas para su disfrute y comprensión. Y el segundo contenido fue el derecho a la protección de la integridad física y mental ante cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual o laboral, así como la identificación de personas e instituciones que pueden apoyar para el ejercicio en este derecho. La metodología que estaba sugerida en el plan analítico fue el aprendizaje basado en proyectos comunitarios y pues decidí retomarla y a partir de ella fue que elaboré este proyecto. Bueno, aquí tengo los PDA, que fueron 2 nada más, uno correspondiente al campo de lenguajes y otros a ética, naturaleza y sociedad.
Después, mi producto de aprendizaje fue un recital de cuentos y poemas de su interés. Este producto lo realicé en conjunto con el otro quinto grado, ya que mi compañera de práctica también estaba en ese salón. Y bueno, el tiempo para este proyecto fue de una semana. Después aquí también incluí el perfil de egreso, que es intercambien ideas, cosmovisiones y perspectivas mediante distintos lenguajes, con el fin de establecer acuerdos en los que se respeten las ideas propias, las de otros y otras. Dominan habilidades de comunicación básica tanto en su lengua materna como en otras lenguas. Aprovechan los recursos y medios de la cultura digital de manera ética y responsable para comunicarse, así como para obtener información, seleccionarla, organizarla, analizarla y evaluarla. Después de eso ya pasé al desarrollo de la secuencia didáctica. En esta columna fue colocando las fases y los momentos de esta metodología, que pues son 3 fases y 11 momentos. Y aquí coloqué en cuántas sesiones voy a abarcar cada momento o cada fase. Aquí pues el desarrollo de las actividades, los recursos que yo iba a utilizar y también incluí las técnicas o instrumentos de evaluación. Por ejemplo, para comenzar en la fase 1, las principales actividades fueron leer un cuento a los alumnos y después de la lectura comentar en grupo, pues algunas preguntas para saber cuáles son sus intereses respecto a los cuentos, sobre qué textos les gusta leer y a partir de eso despertar el interés por parte de los alumnos. También de ahí pues ya se partió a explicar ciertos conceptos como de qué es un cuento, cuáles son sus elementos y todo eso. Al mismo tiempo se fue trabajando los contenidos del campo de ética, naturaleza y sociedad, que era respecto a la protección y seguridad de sus datos personales. Aquí pues también abordé el tema a través de ciertos cuentos y de videos, ya que bueno, traté de que se relacionara principalmente el contenido de lenguajes y digamos que la mayoría de actividades traté de hacerlas en base a lectura de cuentos, lectura de textos, para que pues el alumno se fuera, digamos que familiarizando un poco más con este contenido. Pues aquí tengo la fase 2. Realmente creo que cada momento fue por 1 o 2 sesiones, porque pues los alumnos sí eran bastante, digamos que avanzados en cuanto a su desempeño, entonces pues no tenían mucho trabajo en realizar las actividades. Por eso fue que pude avanzar rápidamente con este proyecto. Entonces aquí están el momento 5, momento 6, momento 7 de la concreción y la fase 3, que fue la intervención, el momento 8 de la integración, momento 9, 10 y 11. Y bueno, como les decía, en el producto final fue un recital de cuentos y poemas que durante las semanas estuvieron trabajando en conocer los elementos de los cuentos, de los poemas, sus conceptos, algunos recursos como la métrica de los poemas y todo eso para que los alumnos tanto reforzaran, digamos que conceptos y al mismo tiempo ellos tuvieran interés en realizar la lectura de estos y compartirlos entre sí. Bueno, después de eso, pues coloqué esta sección que es de observaciones. Esas usualmente las escribo en el momento en que realizo la práctica o bien las observaciones que mi docente me hace, pues aquí también las incluyo. Y en este proyecto también incluí mi lista de cotejo para evaluación, que pues nada más fue para el recital de cuentos y poemas, ya que en las otras actividades nada más se evaluaba que pues las hicieran, que cumplieran o su participación, el trabajo en equipo, pero digamos que nada más este fue el único instrumento que utilicé para el producto final. Y pues ya, eso sería lo que yo hice en esta planeación. ¿Puedes regresar un poco al principio, donde identificamos la situación problema? ¿A qué se Sí. refiere la situación problema? Aquí está. Es el interés de los alumnos en la lectura de cuentos, poemas y otros textos.
Este Eh, ¿Esta problemática te la asignaron en la escuela de práctica? no, ¿No? esta fue, digamos que la que yo pude observar e identificar en el grupo, porque como le comentaba, los alumnos no tenían tanto interés en leer ciertos textos o, por ejemplo, anteriormente porque ya había trabajado con ellos, les decía, no, vamos a leer tal texto o tal cuento porque es necesario para esta actividad y pues ellos se encontraban desmotivados, sin mucho interés. Entonces, pues para mí esta fue una problemática, digamos, al menos en el escenario del aula, para poder abordarla y pues a partir de ello elaboré este proyecto. Ahora, a partir de la experiencia que tienes de haber eh, trabajado esta planeación, ¿con qué otros contenidos podrías articularlos? ¿Quieres, Mm, quieres mover tu formato para que no se vean los datos, por favor? Ajá. Otro poco más. Ahí. ¿Con qué otros contenidos los vincularías? ¿Con qué otro campo formativo? mm, Estás en quinto. quinto grado. Pues ¿Quién la ayuda, chicos? Mientras vayan pensando. Darío, ¿Podrías abordar cuestiones de vida saludable a través del cuento? pues yo creo que sí, porque, bueno, también con el otro contenido que fue de los derechos de los niños, Ajá. también lo abordé a través de cuentos y resultó muy bien, porque pues digamos que les pareció más interesante y a partir de ellos empezaban a contar, no, pues tales experiencias o tales ideas. Y pienso que sería igual un gran resultado abordar ese tema a través de los cuentos. ¿Podrías ver cuestiones de historia, de pensamiento histórico? Sí, yo Des- considero que sí. desarrollar, ¿no? La Sí, temporalidad a la mejor, el pasado, el presente. sí, sí, sí. ¿Qué otro aspecto, chicos, que nos apoya, que tienen mayor experiencia? Podemos ver también algunas cuestiones matemáticas. Am, pues considero que sí. Tal vez ahorita no tengo una idea muy clara de cómo hacerlo, pero considero que sí es posible. Precisamente creo que en eso se basa el hecho de tratar de articular todos estos contenidos entre sí, aunque pareciera que no es posible, pero pues yo creo que sí. A lo mejor también cuestiones de figuras geométricas, de ver, ¿no? Sí, Dentro de la infraestructura o lo que se encuentra en el cuento, cómo identificar esas figuras geométricas. ¿Quién nos apoya? Lupita, ¿estás ya presente? Tienes experiencia de primaria, ¿verdad? ¿Está Lupita? Sí, maestra, perdón. Dígame. Estamos abordando la planeación de Evelyn y ella nos está presentando este ejercicio y estamos tratando de pensar cómo podríamos vincularla con otros campos formativos y otros contenidos. Ella está hablando sobre la lectura de cuentos, poemas y otros textos. Sí, maestra, es lo que estaba checando. ¿Ok? ¿Se te ocurre a ti algo? Mm, Bueno, te dejamos que pienses tantito en lo que Marlet participa. ¿Te parece? Adelante, Marlet. Eh, en su segundo contenido habla respecto, gracias maestra, perdón, de
el derecho a la protección de la integridad física y mental ante Ujú. cualquier forma de maltrato, abuso o explotación de tipo sexual. Siento que ahí se podría integrar también el campo del humano y lo comunitario. Ujú. Ajá. Sí. Vienen contenidos de acciones de prevención, para salvaguardar la integridad, y pues ahí podría entrar ese campo. Muy bien. ¿Quién más? Sí, también cuestiones sobre ética, ¿no? Respeto a los derechos humanos, también en relación a la naturaleza, el conocimiento del cuerpo. Alma, adelante. Siento que igual entraría el otro campo que sería ética, naturaleza y sociedad. Sí. Como lo mencionaba usted, maestra, y la compañera, bueno, yo lo relacionaría con los dos contenidos que tiene, que dice análisis de cuentos y poemas para su disfrute y comprensión, y en el proceso de aprendizaje dice lee cuentos y poemas mexicanos. Yo considero que, y bueno, igual entraría de lo humano y de lo comunitario, porque en las escuelas, a pesar de que hay niños que llegan a ser de la comunidad, tienen como gustos o tienen preferencias, religiones, culturas diferentes. Entonces yo creo que ahí podría entrar como la diversidad y que los niños pues descubrieran intereses. Y ya del humano y de lo comunitario, como dice la compañera Marlet, pues ah, de acuerdo al otro contenido, pues sí, sobre, bueno, vienen temas como de el cuidado personal. Ok. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos apoya? Este ejercicio implica que, por supuesto, tengamos muy presente lo que es el programa sintético y recuperemos esos contenidos y veamos cómo se van articulando. Adelante, Lupita. Sí, maestra, justo igual leyendo los contenidos, en el segundo que hablaba sobre la integridad física, a mí en cuarto año igual me tocó abordar un contenido que era sobre la integridad y pues iba mucho, bueno, sí referido a el cuerpo de los niños, cómo es que lo cuidaban y cómo es que hacían, bueno, hablaba más de establecer límites en cómo lo cuidabas y en cómo hacías que te respetaran a ti. Entonces, pues sí sería igual con de lo humano y lo comunitario, ya dependiendo de los temas, pero siento que a lo mejor abordar ese tema que me tocaba a mí era una buena opción, abordarla a través de cuentos o de alguna reflexión que pues que pusiera a los niños en eso, ¿no? A pensar qué pasa si yo establezco esos límites y qué pasa cuando no los establezco. Entonces podría ser más o menos así. ¿Se dan cuenta que varias cabezas piensan mejor? Entonces, esa promoción del trabajo colegiado nos invita a que los maestros vayamos haciendo aportaciones. Entonces, a partir de identificar esa situación, problema que vamos a abordar, contribuir con los saberes que ya tenemos, por supuesto, con la experiencia, e ir enriqueciendo los proyectos. Eso permitiría que realmente logremos esas metodologías globalizadoras, ese aprendizaje más integral, más global, menos segmentado y por supuesto que los niños le encuentren más sentido a lo que están haciendo. Hay que invitar a los docentes a sentarse y a hacer la planeación y a revisar los materiales y tenerlos presentes para que podamos diseñar de manera estratégica. Yo ayer decía, hay que hacer más con menos, es decir, abordar el mayor número de contenidos y PDA con menos actividades
que al niño realmente le motiven y le dé sentido a lo que está haciendo. Y no solamente nos centremos en una temática o en un contenido. ¿Alguien más quiere opinar al respecto? En tanto, Lupita, nos vamos hasta abajo en la parte de la evaluación, que ya resaltábamos que es un elemento curricular que por supuesto tenemos que tener presente y que recuperamos. Ahora, ¿qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que verificar a partir de la intervención que nosotros realizamos con nuestro grupo? ¿A quién le gusta y le fascina el tema de la evaluación? ¿Qué evaluamos? ¿Qué verificamos? Adelante, Marlet. ¿Se refiere a todo el proceso, maestra, o específico al lo que abarcó la compañera? A todo el proceso. Todo Ella el está poniendo su ejemplo y podemos ir leyendo cada una de las proposiciones. Pero en general, ¿qué debemos evaluar como docentes? Bueno, creo que de manera concreta sería como lo hizo la compañera, aplicando nuestras rúbricas de evaluación respecto, bueno, para los productos, o ya sea las listas de cotejo, porque pues eso habla de evaluar al alumno, o sea, si sí llegó al logro del PDA. Pero de manera general, creo que pues siempre va a estar presente la observación del trabajo del estudiante dentro del aula, digo, en todo el proceso. Por ejemplo, su participación, si es activa, el, la contestación del libro de texto, de los anexos, si es que le colocamos anexos. A ver, voy a abrir una de mis planeaciones. Voy. Sí, en lo que tú abres, creo que recuperas algo muy importante. Vamos a verificar el logro de los PDA, el logro de esas finalidades educativas. ¿Podemos evaluar las evidencias y sus características? Sí, pero no debemos olvidar que lo que tenemos que verificar es si el niño está construyendo, adquiriendo los saberes que nos pide el PDA, si estamos contribuyendo al desarrollo de sus capacidades. Eso es lo que tendremos que verificar. Cuando nosotros acreditamos que el niño puede pasar de un grado a otro, de un nivel educativo a otro, es porque estamos conscientes de que tiene los saberes necesarios para ello. Por eso hubo una crítica muy fuerte cuando hablaban de no reprobar a los niños. Entonces, habría que discutir el tema y verificar si realmente tenemos que dar continuidad. Con todo esto de la inclusión, por supuesto que tenemos que garantizar que nuestros alumnos aprendan, y esa es la tarea sustancial del maestro, lograr los aprendizajes por todos los medios que sean necesarios. Entonces, es un tema de discusión, pero es importante considerarlo. Adelante, Marlet. Sí, maestra, gracias. Ya busqué mis planeaciones y bueno, tengo la parte también actitudinal del alumno. Bueno, en un ejemplo que tengo, le puse la participación activa en cada una de las plenarias o puestas en común durante la sesión, cuando les pedimos su participación, no sé, ya sea en lluvia de ideas, o en después de ver algún video para la retroalimentación, pues ahí también su participación.
Después le digo lo actitudinal, correcto comportamiento hacia su maestro y sus compañeros en el proceso de la realización de cada una de las actividades planteadas, cómo se comportan, cómo se dirigen hacia los demás. Creo que también es importante evaluar actividades, bueno, sobre todo, bueno, aquí lo veo de esta manera, ¿no? Porque se supone que ellos generan o desarrollan competencias, y una competencia no solo habla de conocimientos, sino también de habilidades, de actitudes y valores. Por eso es que retomo lo actitudinal. Después, por ejemplo, actividades solicitadas en su libreta de notas, que están adecuadamente contestadas y ubicadas de manera limpia y ordenada. Y pues el famoso libro de texto, porque pues si bien en algunas escuelas no es pues tan importante, para muchas, en su mayoría, es lo que piden, ¿no?, los padres de familia, porque ellos mencionan que con base en él, se van dando cuenta si su hijo trabaja o no. Y eso sería todo, maestra. Gracias. Sí, tendríamos que recuperar el sentido formativo de la evaluación, donde la evaluación no solamente es un dato numérico, sino también una valoración cualitativa que nos permite identificar las fortalezas y debilidades de nuestros estudiantes. Y por supuesto que esos resultados son también un referente del quehacer docente. Es decir, qué estamos haciendo y cómo estamos apoyando a los alumnos a que tengan acceso a esos conocimientos y, por supuesto, que desarrollen esas capacidades. Es un tema también importante que a veces dejamos a un lado o solamente hacemos el ejercicio para asignar una calificación y cumplir con un requisito administrativo. Entonces, es algo que tenemos también que analizar, discutir y dialogar con nuestros colegas para que podamos definir el sentido de esa evaluación formativa, donde también se involucran los padres de familia o los tutores de los alumnos en esa tarea de lograr las metas que nos establece el plan de estudios. Ustedes revisaron ayer este documento que se llama Marco Nacional de Integración de los Aprendizajes hacia el Desarrollo de Capacidades. La NEM abona a esas capacidades, promueve en el perfil de egreso el desarrollo de las capacidades humanas. ¿Ustedes recuerdan dentro de esta lectura cuáles son las capacidades que se promueven? Revisen sus apuntes. Evelyn, adelante. Adelante, Fernanda. No te escuchamos, Fernanda. ¿No? Adelante, Mariana. Sí, maestra, bueno, en la lectura, pues marca 3 capacidades, por así decirlo. La primera es el desarrollo de capacidades como prioridad política curricular nacional. Después, las capacidades como marco para pensar los aprendizajes. Y 3, la organización institucional de la enseñanza desde un enfoque de capacidades. Y pues de ahí sucesivamente se desprenden puntos que abarcan esas capacidades, por así decirlo. ¿Recuerdas cuáles son esas capacidades? Si nos habla de una gestión institucional y una gestión desde la
el mismo proceso de enseñanza, donde nosotros promovemos los escenarios y las condiciones para que se logren estas capacidades. Adelante, Mariana. Sí, en el punto 1, pues menciona que es acompañar y sostener las trayectorias escolares, fortalecer los procesos de aprendizaje, mejorar la calidad de aprendizaje, al mismo tiempo contempla y habilita la continuidad de experiencias. Esos puntos los abarca el punto 1, el desarrollo de capacidades como prioridad de política curricular nacional. En el punto 2 está el desarrollo de capacidades a lo largo de la escolaridad obligatoria, la apropiación progresiva de capacidades por parte de los estudiantes, el desarrollo de capacidades de los ciclos escolares y años y niveles. Después requiere una manera progresiva y recursiva de enseñanza y de aprendizaje, tanto en la producción teórica como en el desarrollo de experiencias concretas, tener que sean posibles encontrar distintas conceptualizaciones. Ahí también hace énfasis en las 6 capacidades fundamentales, que son la resolución de problemas, comunicación, pensamiento crítico, aprender a aprender, compromiso y responsabilidad y trabajo con otros. Esas son las competencias digitales que marcan en el punto 2. Y ya en el punto 3, que es la organización institucional de la enseñanza desde un enfoque de capacidades, poner siempre el foco de la planificación institucional en un desarrollo progresivo y recursivo, las capacidades de enseñanza y la planificación didáctica, comprenderla en distintos momentos y elegir capacidades consideradas, que sean relevantes para el desarrollo de aprendizaje y enseñanza. Son las que más o menos retomé, pero esas son las que son en general. Bueno, yo siento que son las generales, por así decirlo, al momento de trabajar con la planeación o integrarlas. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Adelante, Fernanda. ¿Fue Fernanda o Lupita quien levantó la mano? Que ya la bajaron. Sí, maestra, fui yo. Bueno, yo iba encaminada a lo que usted tiene presentado. Adelante, adelante. Que era en las competencias, marcaba 6 y ya pues estaba el organizador y ya después explicaba como una por una a lo que se refería que deben cómo se deberían de ver estas capacidades. Está la resolución de problemas y ya, pensamiento crítico, aprender a aprender, trabajo con otros, y comunicación, compromiso y responsabilidad. ¿Recuerdas cuáles son los tipos de rasgos que considera por cada campo? Determina 3 tipologías de capacidades. No, maestra. ¿Lo puedes leer ahí en la proyección? Está en color salmón. Dice, en su desarrollo se entraman y posibilitan entre sí diversos rasgos de tipo cognitivo, intrapersonales e interpersonales, con predominio en cada situación de algunos sobre otros. ¿Sí? Conjunta estas capacidades a partir de rasgos cognitivos, interpersonales e intrapersonales. Entonces, esta clasificación nos permitiría identificar cuáles son las capacidades que abonan a cada una de estas áreas y que nosotros tendríamos que trabajar.
Bueno, esto es lo que se propone en el Ministerio de Educación Argentina. Nosotros tendríamos que analizar muy bien el perfil de egreso para identificar cuáles son las capacidades a las cuales se refiere la ANEM. Ese ejercicio tendríamos que hacerlo en relación al perfil, pero también a los PDA, ver qué capacidad se está promoviendo y también, por supuesto, visualizar en qué dimensión. Es algo que a lo mejor la ANEM no lo establece de manera muy específica, pero que este documento nos permitiría entender en qué dimensión y cuáles son las que se abordan. ¿Alguien quiere hacer algún comentario respecto a la lectura que hicieron ayer de este documento? Que nos da un referente que se vuelve a centrar en los países latinoamericanos, la ANEM, porque esta nueva concepción de visualizar las capacidades se está dando en América Latina. De hecho, este documento de Argentina es del 2016, estamos hablando de hace 8 años, y se refiere al periodo de gobierno de 2016-2021. Las competencias más o menos tienen sus orígenes a finales ya del siglo XX, que era por el año 1990. Entonces, vean cuántos años han pasado para que se cambiara la concepción de lo que tendríamos que desarrollar en nuestros estudiantes. Y también tiene un fundamento político de por qué no quieren seguir atendiendo las competencias. ¿Qué opinas, Jocelyn, Ubaldo, Gloria? Adelante, Gloria. Bueno, pues a mí, parte de la lectura, me llamó la atención el de las capacidades, la enseñanza y la planificación didáctica, porque nosotros antes lo conocíamos o era más reconocido como la introducción, desarrollo y cierre. Y aquí las menciona en 3 fases, que es la fase preactiva, que es en la que tenemos lugar al planteamiento, o sea, lo vamos a empezar a planear. En la fase interactiva, que es la que tiene que ver con las acciones e interacciones que nosotros tenemos con los alumnos. Y ya por último, la fase posoactiva, que es en la que se procede al análisis y ya se evalúa lo sucedido en las 2 fases anteriores. Y dice esto que todas estas fases, nosotros como docentes, tenemos que tomar en cuenta nuestra experiencia, nuestro saber, y se va adaptando a la organización y se van tomando decisiones en relación a las capacidades que pues nosotros llegamos a adquirir y las capacidades de los saberes prioritarios que nosotros tenemos. Gracias, Gloria. Muy bien. Me da mucho gusto que revisen los materiales y que puedan recuperar diversos datos e información, pero sobre todo que se vayan apropiando. Cuando yo tengo mi primer acercamiento a la ANEM, quiero confesar que me espanté. Había muchísima información. Bueno, hay mucha información, demasiada. Los compañeros de educación básica la han ido revisando de manera paulatina creo que desde el 2019, no, perdón. Sí, 2019 me parece. Entonces, ellos se han ido adentrando, hay muchas manifestaciones en relación a que no han recibido la capacitación apropiada, pero sé que a través de los consejos técnicos han tenido que revisar varios materiales y pues sí necesitamos a veces un apoyo extra que nos permita hacer correctas interpretaciones de los mismos. Pero si nos sentamos a analizar y a estudiar, bien podemos hacer inferencias pertinentes en relación a esta propuesta. Y hay una diversidad de materiales que ustedes ahorita están jóvenes, están frescos y pueden empezar ya a revisar en este tiempo que tienen ustedes de transición de un semestre a otro dentro de la carrera.
ocupen el espacio para revisar los materiales y les cueste menos trabajo apropiarse y aplicar la NEM. Vuelvo a repetir, esto lo vamos a estar enfrentando en diferentes reformas educativas. No va a ser nuevo, no es una tarea nueva que van a emprender, pero que sí es importante que ustedes sepan el proceso a seguir para que tengan claridad. El curso que estamos teniendo en estos momentos nos da algunos indicios de la información y, por supuesto, de esas fuentes de la información que podemos consultar, pero pues ya dependerá de ustedes si quieren volverse especialistas en el tema, pues adentrarse a su estudio. Y ojalá lo hagan, chicos, porque es una gran oportunidad que se están brindando en este espacio para que vayan de alguna manera pues dominando lo que nos habla esta propuesta. Y podemos emitir juicios a favor y en contra, por supuesto. Lo importante también aquí es que ustedes son autónomos dentro de sus aulas y tendrán que tomar decisiones. Cuando ya entren al campo laboral, el escenario será diferente porque como practicantes seguimos muchas indicaciones de los maestros titulares y de los directivos y tenemos que a veces apegarnos a lo que ellos nos solicitan y nos están brindando. Pero ya cuando son maestros, pues ya tienen voz y voto y ya pueden externar sus puntos de vista. Aquí lo importante es que sea con conocimiento, con fundamento, con argumento en lo que normativamente se está manejando, pero también teóricamente. Bueno, muchas gracias, Evelyn. La verdad que nos dio también una oportunidad de ver otro tipo de planeación, de ver cómo podemos enriquecerla, por supuesto. Espero que lo consideres como una aportación, no es una crítica, es simplemente empezar a ver de manera más global. ¿Y Evelyn? Sí, maestra, gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna otra aportación en relación a esta revisión de las planeaciones? Y que tiene que ver con el ejercicio que ustedes hacen de análisis y reflexión de la práctica docente. Eso es un poquito de lo que hicimos. A veces omitimos la planeación didáctica, pero tenemos que ver dentro del trayecto de práctica profesional que es un indicador que tenemos que visualizar y, por supuesto, valorar. Dentro de estas 3 tareas fundamentales de ser docente, que es la planeación, la intervención y la evaluación, muchas veces en el trayecto de práctica nos centramos en la intervención y hacemos a un lado lo que es la planeación y la evaluación. Ojalá ustedes ya a partir de lo que hoy hemos visto, visualicen que estas 3 tareas tienen que ser un ejercicio obligado de análisis y reflexión de nuestra práctica docente. Recordemos que la planeación no es solamente al inicio, es de manera permanente porque vamos tomando decisiones en su ejecución y ahora a través de los proyectos, por supuesto que más, porque si no nos está funcionando tendremos que actuar y tomar nuevas decisiones. En relación a la evaluación, también tendremos que centrarnos a analizar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo y si está teniendo el impacto que estamos esperando. Esa evaluación con carácter formativo tendrá que centrarse en analizar si lo que estoy haciendo, si lo que estoy planeando, lo que estoy estableciendo como proyecto, actividad, secuencia o atención a la problemática está logrando las finalidades para lo cual fue diseñada. Si no, tengo que retroceder. Entonces, vean qué importante es. Tenemos que retomar ese análisis y ver qué estamos haciendo. Vamos a recuperar lo que ustedes vieron en el video sobre la planeación didáctica con base en los proyectos. Sergio Tobón es uno de los referentes importantes en la NEM. De hecho, si ustedes revisan algunos materiales de los consejos técnicos iniciales, van a identificar que era uno de los protagonistas dentro de la NEM. Después también
se recuperan las aportaciones de Ángel Díaz Barriga y también de Frida Díaz Barriga, que eso va a ser un ejercicio que van a hacer más adelante, revisar un video de Frida Díaz Barriga, para que puedan de alguna manera tener ese referente sobre la enseñanza situada. En relación a este video, ¿quién recuerda lo que nos habla el doctor Sergio Tobón? La intención de analizar el video era contestar estas preguntas. ¿Podemos realizar planeación didáctica sin formatos? ¿Debemos seguir solamente las 4 metodologías de los proyectos propuestas por la SEP? ¿Podemos realizar un proyecto completo para un mes? ¿Es en una misma jornada podemos trabajar un único proyecto? ¿En todo proyecto debemos articular varios campos formativos o disciplinas? ¿Qué opina el doctor? ¿Qué nos sugiere? Jocelyn, adelante. En la parte de que se pueden utilizar las metodologías, bueno, que sí era obligatorio. Dice, bueno, habló que no eran obligatorias y que no era necesario seguirlas tal y como se proponen, que se podían trabajar en distintos campos, pero siempre y cuando se logren los PDA. Bueno, ese era el objetivo, que se lograra eso sin importar en qué orden ocupara las metodologías. Gracias, Jocelyn. Adelante, Alma. Pues a mí algo que me causó como mucha intriga fue la primera pregunta que usted puso, que si era importante algo de la planeación didáctica sin formato o algo así. Y él dice que, y él dice que una planeación no es necesaria que tenga como un formato en específico. Él lo maneja y él pone de ejemplo que a partir de una infografía se puede tener una planeación didáctica. Gracias, Alma. Adelante, Gloria. Sí, también a mí me llamó la atención el donde dice que si en una misma jornada podemos trabajarlo con un único proyecto, y decía que sí era factible trabajar con un solo proyecto en una jornada escolar, siempre y cuando se organizaran las actividades de una manera para avanzar con el desarrollo del proyecto y que cubrieran toda esa necesidad en la jornada del ciclo escolar, pero que sí era factible trabajar un único proyecto. Gracias, Gloria. Adelante, Marlet. Sí, maestro, gracias. También en la pregunta de que si debemos seguir solamente las 4 metodologías de proyectos propuestas por la SEP o podemos abordar otras alternativas. Como mencionaba mi compañera Jocelyn, el doctor dice que las metodologías que nos plantean para cada campo formativo, pues solamente son como un referente. O sea que como guía se supone que lo ideal, pero que también si nosotros en algún momento encontramos, no sé, a lo mejor otras estrategias, otra metodología que creamos convenientes y que a lo mejor de acuerdo a nuestra experiencia hemos visto que sí funcionan con los alumnos, podemos hacer uso de ellas y pues no tomar la metodología del campo como a la fuerza. Y bueno, de acuerdo a esto, también que nos recomendaba no dejar de lado la metodología por proyectos, porque básicamente es como la membrana de toda la nueva escuela mexicana. O sea que a pesar de que a lo mejor si tomáramos mano de otras estrategias, pues estudiáramos esta metodología, porque nos ayuda. Gracias, Marlet.
Efectivamente, si no nos exige la NEN un formato de planeación específico, sí tenemos que considerar todos los elementos curriculares que deben de estar articulados para hacer una planeación didáctica estratégica. Podemos emplear, decía hasta, yo creo que un lápiz y papel, y podemos plasmar ahí las ideas relevantes de cómo lo vamos a hacer. Yo recuerdo que algunas de las angustias de los docentes de educación básica cuando se enfrentan a la NEM es empezar a pedir formatos. De hecho, si ustedes ven en el video, algunos compañeros en el chat le decían, muéstrenos formatos, ¿dónde podemos consultar formatos? Y de hecho él nos ofrece su página para que podamos ver qué formatos se pueden retomar, los podemos adaptar y, por ejemplo, utilizar. Entonces, a veces el formato, yo digo que es la cajita donde ponemos toda la información, la colocamos y nosotros la estructuramos. Ustedes con el ejercicio de la exposición de las planeaciones didácticas nos permiten ver la diversidad de formatos que puedan llegar a existir. Entonces, el formato no es un requisito, simplemente no debemos omitir los elementos curriculares. Efectivamente, podemos utilizar varias metodologías, los medios para que nuestros alumnos accedan a esos contenidos y al desarrollo de los PDA. ¿De qué va a valer? Pues de que nosotros tengamos conocimientos, habilidades y esa creatividad que al inicio ustedes mencionaban, esa parte creativa para decir y determinar cuál es el mejor proceso para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que sí tenemos que tener claro, cuál es el momento de intervención del docente y en qué momento intervienen nuestros alumnos. Efectivamente, los proyectos pueden tener la temporalidad que nosotros vayamos determinando. Eso, ¿quién lo decide? Nosotros, en función de las capacidades de nuestros alumnos, de las condiciones del medio y, por supuesto, de la complejidad de los contenidos de los PDA y de la situación problema que estamos abordando. Otra alternativa que él menciona y va desarrollando dentro de su ponencia son los proyectos socioformativos. Estos proyectos que él ha venido trabajando desde hace muchos años y que tiene un libro que los invito a leer en relación al currículum y a esta formación socioformativa, que nos plantea muy bien su postura y esta visión en lo que podemos desarrollar los proyectos socioformativos. De hecho, va él estableciendo algunas fases. ¿Quién nos puede decir o comentar en relación a qué debemos llevar, si debemos llevar un orden en los libros de texto, empezando siempre por los proyectos de aula? ¿En todo proyecto deben ir actividades de inicio, desarrollo y cierre? ¿Debemos planear cada clase en un proyecto? ¿Se puede enfocar un proyecto solo en la problematización o debe de resolver el problema que estamos identificando? Adelante, Fernanda. Bueno, hablando sobre la problematización, él dice que, pues, bueno, sí tiene que tener una problemática, pero no siempre en las escuelas se está en las condiciones de resolver dicha problemática, ¿no? Entonces, él dice que para esto se pueden dar soluciones, una resolución simulada, o sea, también como se pueden dar soluciones que estén al alcance de o propuestas. No siempre tiene que haber una solución exacta porque no siempre se puede hacer. Y entonces también puede ser algo simulado. Gracias, Fernanda. Adelante, Alma. A mí algo que me causó como importante es la pregunta de, ¿en todo proyecto debe ir actividades de inicio, desarrollo y cierre? Y él dice que no hay ninguna obligación establecida
y que es opcional. Y eso, o sea, bueno, es igual, era como un tema que tenía como de acuerdo a la nueva escuela mexicana, porque en los formatos que nos entrega la escuela y en los que la escuela normal y en los que nos entrega la primaria, sí sigue estableciéndose el inicio, desarrollo y cierre. Pero en algún momento yo he escuchado que ahora con la nueva escuela mexicana ya no es como requisito que sea eso, o sea, puedes hacer como tú misma, o sea, tú en ti, como llevar ese orden. Sí, de hecho, si recuperamos las fases, etapas o momentos de cada metodología, de hecho, la que él nos está proponiendo sobre los proyectos socioformativos, vamos a identificar que lleva otra secuencia, ¿sí? Con mayor complejidad, pero que nosotros podemos darle un orden a esas etapas y fases de acuerdo a lo que estamos abordando. Ahora bien, si nosotros trabajamos proyectos y recordamos, por ejemplo, los proyectos que se trabajan y, ajá, ¿sí me escuchó? No, es que sí, es que no la escuchaba, maestra. ¿No me escuchan? No, sí, ya, es que cuando empezó a hablar ya no me escuché. Ah, ok. Bueno, les estaba comentando que si nosotros nos apegamos a las metodologías, nos establecen etapas, fases o momentos. Y estas etapas, fases y momentos, pues ya no siguen esa lógica como tal de una secuencia didáctica con esos 3 momentos de inicio, desarrollo y cierre. También la propuesta que él nos hace con los proyectos socioformativos tiene una serie de etapas o fases. Entonces, él habla de que podemos mover esas etapas y fases de acuerdo a como nosotros consideremos pertinente desarrollar las sesiones de trabajo. Les mencionaba que si nosotros recordamos los proyectos que se manejaban en la asignatura de español y también se llegaron a manejar en ciencias naturales, esos proyectos muchas veces los manejaban con una temporalidad de 15 días. Y por supuesto que esos proyectos tenían actividades que tenían de inicio, de desarrollo y de cierre, ¿sí? Cuando ustedes a lo mejor no lo especifican de manera, ¿cómo se diría? Explícita, sino que lo podemos ver de manera implícita, ¿no? Entonces, las primeras sesiones de trabajo del proyecto, pues van con ese sentido de introducir, de motivar, de despertar en los niños el interés por el proyecto que van a desarrollar. Después, en las siguientes sesiones, lo que hacemos es desarrollar las actividades para consolidar lo que estamos esperando como un producto o evidencia de aprendizaje. Y después, a lo mejor cerramos, ¿no? Con una socialización, con una exposición o con la misma evaluación. Entonces, de manera implícita puede ser que si identifiquemos estas 3 áreas importantes de una secuencia. Pero bueno, si nos apegamos a las metodologías, hay una diversidad, hay quienes tienen 11 momentos, hay quienes tienen 5 etapas, entonces estas metodologías tendríamos que respetar su misma secuencia. Ustedes decidirán en qué momento las van abordando y de acuerdo también a ustedes cómo consideran que el niño hace esa construcción del saber. ¿Alguien más quiere opinar en relación a lo que vimos en el video? Yo creo que aquí hay una riqueza muy importante cuando él también va estableciendo la diversidad de problemas que podemos abordar en los diferentes escenarios. Esto nos daría mucha claridad de cuáles son las problemáticas sustanciales que podríamos abordar y como ustedes bien citan, solamente me puedo quedar en un ejercicio de estudio o puedo ya hacer alguna solución. Entonces, bueno, puedo tomar también, dice por ahí, que problemas de la realidad, de lo que están viviendo los estudiantes, pero también puedo hacer un simulador que me permita desarrollar toda una temática. Entonces, eso lo tendrán que decidir ustedes. Yo lo que sí
identifico es que es un gran reto, porque hay muchos problemas sociales que a lo mejor como docente me daría temor abordar. Habría que analizarlo, reflexionar y saber qué camino, qué rumbo tomar para adentrarnos a ese estudio. ¿Alguien desea opinar al respecto? Ubaldo, Evelyn. ¿Ya no hay opiniones? Bueno, si ustedes, ¿a quién? Adelante. Bueno, también hablaba sobre la temporalidad de los proyectos. Decía que incluso es posible abordar un proyecto en una jornada, en un día, abordar un proyecto, o bien que en una planeación, no sé, prevista para un mes, se pueden abordar 3 o 4 proyectos. Entonces, digamos que como tal, no hay una temporalidad definida para abarcar estos proyectos. Ok, sí, eso ya se había comentado efectivamente y con lo que ustedes nos muestran de sus planeaciones lo logramos visualizar, ¿no? Proyectos que tienen para una sesión, proyectos que tienen para 2 sesiones, proyectos que nos mostraron para una semana o 2 semanas. Eso es una riqueza, ¿no? Y lo determinan efectivamente ustedes como docentes. ¿Alguien más? Bueno, nos vamos a ir a Jamboard para que revisemos cuáles son los elementos que registramos. Me voy a regresar a la diapositiva que tenemos por aquí. Teníamos que identificar las denominaciones que hacía la NEM en relación a estas preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, con qué enseñar. Entonces, les voy a proyectar aquí Jamboard. Les pegué en el chat el link para que puedan ingresar nuevamente y verifiquemos qué es lo que registramos ahí. Voy a presentar. ¿Recuerda? Les pido que lean nuevamente lo que escribieron y verifiquemos nuestras respuestas. Maestra, no sé si soy la única que no escuche lo que dice o me está fallando a mí o a usted. Estoy teniendo problemas con el audio. Vuelvo a repetir, ingresamos a Jamboard para verificar las respuestas que dimos a las preguntas de qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, con qué vamos a enseñar. Les pegué el link en el chat para que puedan ingresar y verificar sus respuestas. ¿Me escucharon? Hola. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Ay, gracias. Es un poquito complejo hablarle a una máquina. No sé si ustedes lo viven, pero a veces digo, ay, yo no sé si estoy hablando muy fuerte, si estoy hablando muy bajito, si están ahí. Así me siento a veces como Caperucita y el lobo. Lobo, ¿estás ahí? Vamos a ver qué tenemos por aquí. A ver si puedo ampliar.
Miren, nos van a quitar Jamboard el 1 de octubre. Vamos a ver aquí qué tenemos. Bueno, ¿nos quieren compartir? Dulce, tus respuestas. Dulce, Jocelyn. Sí, si quiere yo. Adelante, Dulce. Pues yo puse que cómo enseñar y puse con estrategias metodológicas y ahorita con la aportación que tuvimos del exponente en el video y de lo que hemos leído, siento que sí está en lo cierto, porque es una estrategia que tenemos que tener y una metodología que tenemos que ocupar para poder tener bueno, para poder dar como un tipo de conocimiento a los alumnos. Ajá. Cómo poder enseñar ahí sí le podría yo cambiar, le podría yo poner que como ya ahorita lo pudimos observar, que puede ser por PDA, por STEAM, por varias, no solamente por secuencias didácticas, también por proyectos y cosas así. Las metodologías activas, sí, muy bien. ¿Y dónde se puede enseñar? Pues ahí no le cambiaría porque sigue siendo en el contexto escolar. Ok. Porque pues para los estudiantes. Y ¿Pero qué le agregarías? ¿Cuáles son los otros 2 escenarios que identificamos con las lecturas de ayer? ¿Recuerdas? No, maestro. Bueno, tienes el escolar. Adelante, Lupita. Sí, es lo que iba a comentar, maestra, que era el de aula, escuela y comunitario. Ok, sí. Dulce. Tenemos Sí, 3 escenarios que nos propone. Ok, adelante, muy bien. Seguimos, Dulce. Y para enseñar, sí tiene un objetivo de resolución, también se llama áreas de oportunidad, así nos las planteó el exponente. Y con qué enseñar, pues ahí sí le podría yo cambiar a que, aparte de los recursos que tenemos, como lo dijo, que se tiene que trabajar mediante a las áreas para poder construir y determinar un significado de pertenencia, no solamente rígida, sino flexible a poder tener contenidos que a ellos sea de su interés. Bueno, recordemos que con qué enseñar rescatábamos muy bien, y lo tienes aquí, los recursos didácticos, y la NEM nos ofrece lo que son los libros de texto gratuito. Entonces, esos materiales son básicos para abordar la NEM. Y yo me regresaría un poquito al para qué enseñar. ¿Te acuerdas de dónde observamos las finalidades educativas en la NEM? ¿Dónde ves esos propósitos y lo que tienen que lograr consolidar tus alumnos? Haz memoria, Dulce. ¿Qué esperamos? Sí. ¿No me escuchas? ¿Ya me escuchan aquí? Te mencionaba que vamos a retroceder un poquito a la pregunta anterior. ¿Para qué enseñar? ¿Cuáles son las finalidades educativas que nos ofrece la ANEM? ¿Las recuerdas?
A ver, Mariana levantó la mano. Sí, maestra. Bueno, como ya lo había mencionado, lo debemos de checar, por así decirlo, en el perfil de egreso de educación básica. Ajá, en el perfil de egreso, ¿dónde más? ¿En el plan sintético, maestra? Ajá, en el programa sintético, ahí que podemos ubicar. ¿Cómo se llaman las finalidades? ¿Son los PDA? Los PDA, encontramos los PDA que son, Contenidos. sí, bueno, los contenidos, ese sería qué. El contenido es qué vamos a enseñar y para qué vamos a enseñar, pues son las finalidades. El perfil de egreso, también dentro de los programas sintéticos encontramos lo que son los propósitos por fase y por campo formativo y por supuesto los PDA por grado. Muy bien. Bueno, yo les pido que revisen nuevamente sus respuestas y que hagan las correcciones pertinentes. Les voy a dar 3 minutos para que lo hagan. Y podamos ya ir cerrando la sesión de hoy. Quienes tuvieron alguna dificultad para editar Jamboard y quieren hacer algún cambio, les pido que lo peguen aquí en el chat de Meet y yo lo retomo para que no tengan dificultad.
Bueno, espero que hayan tenido tiempo suficiente para revisar y hacer su autocorrección si fue necesario. Es importante que ustedes aprendan de memoria estos términos y sobre todo lo que significan para que puedan tener un marco normativo en relación a la NEM, ¿sí? Y cuando nos presentemos en las escuelas de educación básica, pues entendamos de qué nos están hablando nuestros compañeros docentes. Voy a proyectar la actividad del día de del día de hoy que tienen que hacer con el trabajo autónomo. Permítanme, estoy aquí. Voy a entrar a Classroom. Ya debe aparecer esta asignación. Yo les pido que hagan las lecturas y que hagan las actividades con la finalidad de que vayan ampliando sus conocimientos. Entonces, este material de Mejoredu nos va a acercar muy bien a lo que son los proyectos integradores. Les pido que lean el fascículo 6, son lecturas muy fluidas y cortas que nos permitirían acercarnos a lo que es el proyecto integrador. Y también les pido que se acerquen al fascículo 9, donde van a ver algunos ejemplos de proyectos integradores. Está ya aquí el material, aquí está incorporado. Es muy didáctico y nos daría mucha claridad de algunos aspectos de la NEM. Ya ustedes ya los han identificado. Ahora hay que sentarnos bien al análisis y ver cómo podemos irlos integrando. Es una lectura muy breve y aquí hay varios ejemplos de proyectos integradores en el fascículo 9 que les daría muchos elementos de ver cómo se diseñan y, por supuesto, pues garantizar que su ejecución sea un éxito. Los invito a que los lean, los analicen y se apropien de estos saberes y que hagan el ejercicio de su ficha de lectura. Chicos, si no hay preguntas, dudas o comentarios, les deseo un excelente día. Gracias, Miss, igualmente. Gracias, igualmente. Maestra, hasta mañana. Gracias, Hasta igualmente. mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.